Daniel Camargo Barbosa, la sádica historia del monstruo de los Andes. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que un ser humano se convierta en un monstruo? La historia de Daniel Camargo Barbosa, conocido como el monstruo de los Andes, te helará la sangre y te hará cuestionar la naturaleza del mal. Daniel Camargo Barbosa, un nombre que resuena con horror en Colombia y Ecuador. Su infamia lo precede, un depredador que acechó en las sombras, dejando tras de sí un rastro de dolor y muerte. En Colombia, se le atribuyen al menos 71 asesinatos. Sus víctimas, jóvenes y mujeres, arrebatadas de sus vidas en barrios humildes y calles transitadas. Camargo Barbosa era un maestro del engaño. Con promesas falsas de trabajo o ayuda, atraía a sus víctimas a una trampa mortal. Una vez en su poder, las secuestraba, las violaba y las estrangulaba sin piedad. La brutalidad y la crueldad eran las marcas distintivas de sus crímenes. En 1986, huyendo de la justicia colombiana, Camargo Barbosa cruzó la frontera hacia Ecuador. Pensó que encontraría un nuevo comienzo, pero solo llevó consigo su oscuridad. En Ecuador, se le imputan al menos 71 asesinatos, aunque se sospecha que la cifra real es mucho mayor. La pesadilla continuó, sembrando el terror en un nuevo país. Al igual que en Colombia, sus víctimas eran jóvenes y mujeres, estudiantes y trabajadoras, arrebatadas de sus sueños y esperanzas. La ola de terror que desató en Ecuador fue devastadora, dejando a comunidades enteras viviendo con miedo constante. Nombrar a todas sus víctimas es una tarea casi imposible, dada la magnitud de sus crímenes. Cada una de ellas era una persona con una vida, una familia y un futuro robado. Las acechaba en las calles, en las paradas de autobús, cerca de sus hogares, siempre buscando la oportunidad perfecta para atacar. Usaba la manipulación y la confianza para ganarse su favor, haciéndolas creer que era alguien en quien podían confiar. Luego, las llevaba a lugares apartados, donde nadie podía oír sus gritos. Las aislaba del mundo, preparándolas para el horror que estaba por venir. Las agredía sexualmente, infligiendo un dolor inimaginable. Luego, las estrangulaba, apagando sus vidas para siempre. María Fernanda C., Jenny P., Patricia C., nombres que representan a las incontables víctimas de su sadismo en Ecuador. Sus historias son un testimonio del horror que infligió. La presión pública y la persistencia de la policía ecuatoriana fueron cruciales para su captura. La sociedad exigía justicia, y las autoridades no podían ignorar el clamor. En 1989, finalmente fue arrestado en Quito, Ecuador. Su reinado de terror había llegado a su fin, al menos por ahora. La colaboración de un testigo que lo reconoció fue clave para su captura, un pequeño acto de valentía que marcó la diferencia. Fue sentenciado a 16 años de prisión, la pena máxima en ese momento, aunque muchos consideraron que no era suficiente para compensar sus crímenes. Incluso tras las rejas, Camargo Barbosa seguía siendo una figura controvertida. Su presencia era un recordatorio constante del mal que había cometido. En 1994, fue asesinado en la prisión de La Tacunga por otro recluso. La ironía de su muerte no pasó desapercibida. El motivo del asesinato: el recluso era familiar de una de las víctimas de Camargo Barbosa. La venganza, un sentimiento comprensible pero trágico. Su muerte marcó el fin de una era oscura en la historia criminal de América Latina. Un capítulo que nunca debe ser olvidado. Su legado perdura como un recordatorio de la crueldad humana y la importancia de la justicia. Un llamado a la vigilancia y a la protección de los más vulnerables. ¿Cómo podemos evitar que monstruos como Daniel Camargo Barbosa vuelvan a surgir? La respuesta no es sencilla, pero comienza con la educación, la empatía y la justicia. La historia de El monstruo de los Andes es un espejo que refleja lo peor de la humanidad, pero también nos muestra la resiliencia de las víctimas y la importancia de luchar por un mundo más justo. Si esta historia te ha impactado, te invito a que compartas este video para crear conciencia sobre la violencia de género y la importancia de proteger a los más vulnerables. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre crímenes reales y análisis forenses. Dona
a organizaciones que luchan contra la violencia de género y apoya a las víctimas. Juntos podemos hacer la diferencia.